Cuando mi hijo Rafael me invitó a almorzar después de que le negué mi herencia, pensé que finalmente íbamos a reconciliarnos. Pero cuando llegué al restaurante y vi a 2 abogados sentados en nuestra mesa, supe que había caído en una trampa. Mi propio hijo quería interditarme para quedarse con los 3 millones que mi esposo me había dejado. Pero cuando comenzaron a grabar, yo sonreí y dije: «Qué bueno, mi abogado también está grabando desde el estacionamiento». Me llamo Guillermina, tengo 71 años y durante 45 años fui la esposa más devota que pudiera existir. Crié a Rafael como si fuera mi propio hijo, porque lo adopté cuando tenía apenas 3 años. Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos biológicos, pero cuando vimos a ese pequeño en el orfanato, supimos que era nuestro. Le dimos todo: educación privada, universidad, viajes, una casa cuando se casó con Carmen, un negocio próspero. Todo, absolutamente todo. Cuando mi esposo murió hace 6 meses, me dejó una herencia de 3 millones de pesos. Era el fruto de una vida entera de trabajo, de sacrificios, de inversiones inteligentes. Pero Rafael creía que ese dinero le pertenecía a él por derecho. «Mamá, papá hubiera querido que yo administrara ese dinero», me decía constantemente. «Tú no entiendes de finanzas, puedes perderlo todo». Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había trabajado codo a codo con mi esposo durante décadas. Conocía cada inversión, cada cuenta, cada movimiento financiero. La primera vez que me pidió el dinero, le dije que no estaba lista para tomar esa decisión. La segunda vez, fui más directa. «Rafael, ese dinero es mío por derecho y lo voy a administrar como yo considere conveniente». Su rostro cambió completamente. Por primera vez en su vida alguien le estaba diciendo que no, y no lo soportó. Carmen, su esposa, comenzó a llamarme todos los días. «Guillermina, no seas egoísta», me decía con esa voz melosa que tanto detestaba. «Nosotros tenemos hijos que mantener, una casa que pagar. Tú ya viviste tu vida». Como si mi vida hubiera terminado solo porque cumplí 70 años. Como si no tuviera derecho a disfrutar de lo que mi esposo y yo habíamos construido juntos. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los nietos dejaron de venir a casa. Rafael comenzó a tratarme como si fuera una carga, como si mi negativa a entregarle el dinero fuera una traición imperdonable. «Después de todo lo que hicimos por ti», me decía Carmen, «esto es lo que recibes. Una madre malagradecida que no piensa en el bienestar de su familia». Pero yo tenía un secreto que ellos no sabían. Durante los últimos meses, había estado documentando cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación. Mi amiga Clara, que trabajaba en el banco, me había ayudado a proteger mis cuentas y había sido testigo de las presiones que estaba recibiendo. Además, había contratado a Sergio, un abogado especializado en derecho familiar, que me había advertido sobre las tácticas que suelen usar los familiares codiciosos. «Guillermina», me había dicho Sergio, «prepárate para lo peor. Cuando las personas como tu hijo se dan cuenta de que no pueden manipularte, recurren a medidas extremas. La interdición es una de las más comunes. Van a tratar de demostrar que no tienes capacidad mental para administrar tu patrimonio». Esas palabras resonaron en mi mente cuando Rafael me llamó esa mañana. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi afectuosa. «Mamá, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero eres mi madre y te amo. ¿Qué te parece si almorzamos juntos mañana? Hay cosas que necesitamos hablar». Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que finalmente había entendido, que estaba dispuesto a respetar mi decisión. Llegué al restaurante con el vestido rojo que tanto me gustaba, el mismo que usé en mi último aniversario, con mi esposo. Quería verme bien, quería que Rafael se sintiera orgulloso de su madre,
pero cuando entré y vi la mesa, supe inmediatamente que algo estaba mal. Rafael estaba sentado junto a Carmen, y frente a ellos había 2 hombres de traje que no conocía. «Mamá, ven, siéntate», me dijo Rafael con una sonrisa que no llegaba sola a sus ojos. «Te presento a Alberto y a Kevin. Son abogados. Queremos hablar contigo sobre tu situación financiera». Mi sangre se heló. Situación financiera. Como si yo fuera una niña incapaz de manejar mi propio dinero. Alberto, el mayor de los 2, comenzó a hablar con esa voz condescendiente que usan los hombres cuando creen que las mujeres no entendemos nada. «Señora Guillermina, hemos revisado su situación y creemos que sería conveniente que alguien más joven y con más experiencia administre su patrimonio. Es por su propio bien». «¿Mi propio bien?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Quién decidió que yo no puedo administrar mi propio dinero? Carmen me lanzó una mirada llena de desprecio. «Guillermina, no seas dramática. Solo queremos protegerte de ti misma. A tu edad, es fácil tomar decisiones equivocadas». Fue entonces cuando Kevin sacó una grabadora y la puso sobre la mesa. «Señora, necesitamos que esta conversación quede registrada para el proceso legal». Proceso legal. Las palabras resonaron en mi mente como un martillo. Mi propio hijo me estaba llevando a juicio, pero entonces recordé las palabras de Sergio. Si alguna vez intentan grabarte o documentar algo sin tu consentimiento, sonríe y diles que tú también tienes tu propio registro. Y eso fue exactamente lo que hice. Sonreí con toda la tranquilidad del mundo y dije: «¡Qué bueno! Mi abogado también está grabando desde el estacionamiento». El silencio que siguió a mis palabras fue devastador. Rafael se puso pálido. Carmen abrió la boca como un pez fuera del agua, y los 2 abogados se miraron entre sí con pánico. «¿Qué abogado?» «Component placement», tartamudeó Alberto, tratando de mantener la compostura. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Component placement», preguntó Rafael con una risa nerviosa que no engañaba a nadie. Yo seguí sonriendo, disfrutando cada segundo de su desconcierto. «Sergio está ahí afuera en su auto documentando todo esto. ¿Creían que iba a venir sola Sara una emboscada?» Carmen fue la primera en recuperarse. «Guillermina, no seas paranoica. Nadie te está emboscando. Solo queremos ayudarte». Su voz había perdido toda la dulzura fingida de siempre. Ahora sonaba áspera, desesperada. «Ayudarme», repetí saboreando la ironía. «¿Ayudarme a qué? ¿A entregarles mi dinero para que puedan seguir viviendo como parásitos?» Rafael golpeó la mesa con el puño. «Basta ya, deja de hacerte la víctima. Ese dinero también es nuestro. Papá trabajó toda su vida pensando en nosotros, en su familia». «Su familia», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «¿Y yo qué soy entonces? La sirvienta que cuidó de ustedes durante 40 años». Kevin, el abogado más joven, trató de retomar el control de la situación. «Señora Guillermina, entendemos que esto es difícil, pero tenemos testimonios de que usted ha estado comportándose de manera errática últimamente, aislándose, tomando decisiones financieras cuestionables». «¿Testimonios de quién?», logramos pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De su familia, que está preocupada por su bienestar mental». Me eché a reír, una risa amarga que salió desde el fondo de mi alma. ¿Bienestar mental? Desde que mi esposo murió, Rafael, tú no has venido a verme ni 10 veces. Carmen, tú no me has preguntado cómo estoy ni una sola vez. Los únicos que se han preocupado por mi bienestar han sido mis amigas y los empleados del banco, que me conocen desde hace décadas. Alberto sacó una carpeta de su maletín.
Tenemos aquí varios documentos que demuestran que usted ha estado gastando dinero, de manera compulsiva. Transferencias extrañas, compras innecesarias. Yo extendí la mano. Muéstremelos. Cuando vi los papeles, no pude evitar sonreír de nuevo. ¿Esto? ¿Las transferencias a la cuenta de ahorros que abrí para mis nietos? ¿La donación que hice al orfanato donde adoptamos a Rafael? ¿La compra de medicamentos para Clara, que no tiene seguro médico? Rafael se removió incómodo en su silla. Sabía que sus argumentos se estaban desmoronando, pero su codicia era más fuerte que su vergüenza. «Mamá, no entiendes. No puedes estar regalando dinero a cualquiera. Nosotros tenemos deudas, responsabilidades». «¿Y esas son mis responsabilidades?» «Drenia», le pregunté. «¿Cuándo se convirtieron tus deudas en mi problema?» Carmen se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de rabia. «Escúchame bien, Guillermina. Nosotros hemos sacrificado nuestro tiempo, nuestra energía, cuidándote todos estos años. Te llevamos al médico, te compramos medicinas, te visitamos cuando estabas sola». «¿Me cuidaron?» Drenia, exploté. «¿Me llevaron al médico? Yo manejo mi propio auto, yo pago mis propias medicinas y me visitan solo cuando necesitan algo». La máscara finalmente se cayó. Rafael se puso de pie, con el rostro deformado por la ira. «Eres una vieja egoísta y malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Prefiriendo a extraños antes que a tu propia familia». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. ¿Extraños? «Component placement», susurré, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. «Clara ha sido mi amiga durante 30 años. Estuvo conmigo cuando tu padre tuvo el infarto. Estuvo conmigo en el funeral. ¿Dónde estabas tú? ¿Preguntando cuándo se iba a leer el testamento?» Kevin intentó calmar la situación. «Señora, entendemos que hay emociones encontradas, pero el hecho es que usted necesita supervisión financiera. Tenemos aquí los papeles para iniciar el proceso de interdición». Sacó un folder grueso lleno de documentos legales. «Solo necesitamos que firme aquí para comenzar el proceso». Miré los papeles y después miré a mi hijo. Mi niño, el pequeño que había llegado a mis brazos con los ojos llenos de miedo y que yo había consolado durante tantas noches de pesadillas. El mismo que ahora me miraba como si fuera su enemiga. ¿Realmente crees que voy a firmar mi propia sentencia de muerte? «No seas dramática», dijo Carmen. «Nadie pinchó a matarte. Solo vas a tener supervisión sobre tus gastos. Podrás seguir viviendo en tu casa, podrás seguir haciendo tu vida normal. Bajo la supervisión de ustedes», agregué, «convirtiendo a mi propio hijo en mi tutor legal para que pueda administrar mi dinero como le dé la gana». Alberto se aclaró la garganta. «Señora Guillermina, tiene que entender que esto es inevitable. Con o sin su cooperación, el proceso va a seguir adelante. Tenemos suficientes testimonios y evidencias para demostrar que usted no está en condiciones de manejar su patrimonio». Su amenaza fue clara y directa. «¿Evidencias?», pregunté, manteniendo la calma a pesar de que mi corazón latía como un tambor. «¿Qué evidencias?». Kevin abrió otra carpeta. «Testimonios de vecinos que dicen que usted ha estado actuando de manera extraña, que habla sola, que no mantiene bien su casa, que ha tenido episodios de confusión». Cada palabra era una mentira, pero estaban tan bien orquestadas que por un momento dudé de mi propia cordura. «¿Qué vecinos?». «Drenia», insistí. «Quiero nombres». Rafael intervino rápidamente. «Mamá, no importan los nombres. Lo importante es que reconozcas que necesitas ayuda. Todos envejecemos. Es normal». «Es normal», repetí sus palabras como si fueran veneno.
¿Es normal que un hijo traicione a su madre de esta manera? ¿Es normal que conspiren a mis espaldas para robarme todo lo que tengo? Mi voz se quebró un poco, pero continué. Durante 40 años te di todo lo que tenía, mi juventud, mi energía, mi amor incondicional. Y ahora que finalmente puedo disfrutar de lo que tu padre y yo construimos juntos, vienes a quitármelo. Carmen se puso de pie bruscamente. Ya basta de victimizarte. Nosotros también tenemos derechos. También somos familia. ¿Familia? Drenia, la miré fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a casa sin pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona y no como a un cajero automático? El restaurante comenzó a llenarse de miradas curiosas. Otras mesas empezaron a voltear hacia nosotros, susurrando entre ellos. Carmen se dio cuenta y bajó la voz, pero su veneno siguió siendo el mismo. Guillermina, estás haciendo un espectáculo. Esto no es necesario. ¿Un espectáculo? Repetí, sintiendo cómo la humillación se convertía en una furia fría y calculada. ¿Saben qué es un espectáculo? Que mi propio hijo me cite en un restaurante con abogados para declararme loca. Alberto intentó retomar el control profesional. Señora, entendemos que esto es emotivo, pero los hechos son los hechos. Tenemos documentación médica que sugiere deterioro cognitivo. Sacó más papeles de su maletín. Su médico de cabecera ha reportado episodios de olvido, desorientación temporal. ¿Mi médico? Drenia, pregunté incrédula. ¿El doctor Ramírez? ¿Cuándo hablaron con él? Rafael evitó mi mirada. Mamá, Carmen lo llamó la semana pasada. Estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados? Drenia, mi voz se elevó nuevamente. ¿O buscando munición para su juicio? Kevin asintió, como si acabara de confirmar algo importante. Vea, señora, esto demuestra exactamente lo que estamos diciendo. Está paranoica, agresiva, ve conspiraciones donde no las hay. Me quedé callada por un momento, dejando que asimilaran lo que acababan de decir. Luego sonreí. Esa sonrisa que había aprendido a perfeccionar durante décadas de matrimonio, cuando tenía que manejar situaciones difíciles. ¿Saben qué? Tienen razón. Estoy paranoica. Los cuatro se relajaron visiblemente, pensando que finalmente estaba cediendo. Estoy paranoica porque durante los últimos 6 meses he estado documentando cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación que han hecho contra mí. La expresión de triunfo se desvaneció de sus rostros. ¿De qué hablas? Drenia, murmuró Rafael. Hablo de las grabaciones que tengo de Carmen diciéndole a su hermana que yo era una vieja estúpida que no sabía lo que era bueno para ella. Hablo de las conversaciones telefónicas donde planificaban cómo convencerme de que necesitaba ayuda mental. Hablo del audio donde tú, Rafael, le dijiste al doctor Ramírez que inventara síntomas de demencia en mi expediente. El silencio fue absoluto. Carmen se puso blanca como el papel. Eso es imposible. Tú no sabes usar esas tecnologías. No sé. Drenia, saqué mi teléfono de la cartera. Clara me enseñó. Resulta que cuando no subestimas a las personas mayores, puedes aprender cosas increíbles, como que existe una aplicación que graba automáticamente todas las llamadas que recibes. Alberto se aclaró la garganta nerviosamente. Señora, aunque eso fuera cierto, esas grabaciones no tendrían validez legal si fueron obtenidas sin consentimiento. ¿Sin consentimiento? Drenia, me eché a reír. Estaban hablando con mi médico sobre mi salud mental, sin mi consentimiento. Estaban planificando interditarme sin mi consentimiento. Creo que eso me da derecho a protegerme. Kevin trató de salvar la situación.
Mire, señora Guillermina, esto no tiene por qué ser una batalla. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez una tutela parcial, donde usted mantenga cierto control, pero con supervisión familiar. ¿Supervisión familiar? Drenia repetí las palabras como si fueran un chiste. ¿La supervisión de people que no han trabajado un día en su vida y que viven de las rentas que yo les pago? Rafael se puso rojo de ira. Nosotros trabajamos. Tengo mi negocio. ¿Tu negocio? Drenia, lo miré directamente a los ojos. ¿El mismo negocio que tu padre y yo financiamos con 200.000 pesos? ¿El mismo negocio que nunca ha dado ganancias suficientes para mantener el nivel de vida que ustedes llevan? ¿El mismo negocio que existe solo porque yo pago la renta del local cada mes? Carmen se levantó de la mesa. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. Guillermina, has cambiado. Antes eras una persona generosa, amorosa. Ahora eres amargada y egoísta. ¿He cambiado? Drenia, me puse de pie también. O simplemente dejé de ser su esclava, o dejé de tragarme el orgullo cada vez que me faltan al respeto. «Mamá», dijo Rafael, y por primera vez en meses, su voz sonó genuina. No queríamos que llegara a esto, solo queríamos protegerte. ¿Protegerme? Swing sentí como las lágrimas finalmente amenazaban con salir. ¿Protegerme de qué? ¿De disfrutar de mi propia vida? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De tener dignidad en mis últimos años? Alberto intentó una última jugada. Señora, el proceso ya está en marcha. Tenemos una orden judicial para evaluar su capacidad mental. Puede cooperar voluntariamente o podemos proceder por la vía legal. ¿Una orden judicial? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ya fueron a un juez sin siquiera a hablar conmigo? Era necesario, dijo Kevin. Teníamos evidencia suficiente para justificar una evaluación psiquiátrica. ¿Evidencia? Drenia, mi voz se quebró. ¿Qué evidencia? ¿Las mentiras que inventaron? ¿Los testimonios que compraron? ¿Las conversaciones que tergiversaron? Rafael no podía mirarme a los ojos. Mamá, todo esto puede terminar aquí. Solo firma los papeles y podemos seguir siendo una familia. ¿Una familia? Drenia repetí sus palabras como si fueran extrañas. ¿Qué clase de familia necesita papeles legales para robarse entre sí? Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volví hacia ellos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que durante 40 años creí que había criado a un hombre de honor, que creí que los valores que traté de inculcarte significaban algo, que creí que el amor que te di contaba para algo. Carmen gritó desde la mesa. «Guillermina, no puedes irte. Tenemos que resolver esto». ¿Resolver qué? Swingo giré hacia ella. ¿Resolver cómo van a robarme mi dignidad? ¿Resolver cómo van a justificar que me declaren incompetente? ¿Resolver cómo van a vivir con la conciencia de haber traicionado a la persona que más los amó? Rafael se puso de pie. «Mamá, espera, no te vayas así». «¿Así cómo?» Drenia, le pregunté. ¿Con dignidad? ¿Con la frente en alto? ¿O prefieres que me vaya arrastrándome y suplicando como esperaban que hiciera? Kevin trató de intervenir. Señora, si se va ahora, el proceso continuará sin usted. Será peor para todos. ¿Peor para todos? Drenia, me eché a reír. ¿O peor para ustedes? Porque para mí, lo peor ya pasó. Lo peor fue descubrir que mi propio hijo era capaz de esto. Lo peor fue darme cuenta de que durante años fui solo una fuente de dinero para ustedes. Lo peor fue entender que nunca fui una madre para ti, Rafael. Solo fui una proveedora. Caminé hacia la puerta, sintiendo como todas las miradas del restaurante se clavaban en mí. Pero por primera vez en meses, no me importó lo que pensaran los extraños. ¿Saben qué?
Me detuve en la puerta y les grité lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante me escuchara. Gracias por mostrarme quiénes son realmente. Gracias por enseñarme que a los 70 años todavía puedo aprender a defenderme. Y gracias por demostrarme que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Salí del restaurante con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué a mi auto, me desplomé. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por el hijo que creí que tenía y que nunca existió. Lloré por los años de amor desperdiciado. Lloré por la familia que pensé que había construido y que resultó ser una mentira. Pero también lloré de alivio. Por fin había visto la verdad. Y por fin sabía lo que tenía que hacer. Lloré durante 20 minutos en el estacionamiento, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez en meses, veía la situación con total claridad. Mi hijo no era víctima de la influencia de Carmen. Mi hijo era exactamente igual que ella. Codiciosos, manipuladores, capaces de cualquier cosa por dinero. Mientras me secaba las lágrimas, vi por el espejo retrovisor que Sergio bajaba de su auto y caminaba hacia mí. ¿Cómo te sientes?, Drenia me preguntó con esa voz calmada que tanto me tranquilizaba. Como si me hubieran arrancado el corazón, le respondí honestamente, pero también como si finalmente pudiera respirar. Sergio asintió comprensivamente. ¿Obtuviste todo lo que necesitabas? Levantó su teléfono, donde había estado grabando toda la conversación desde afuera del restaurante. Cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Perfecto, me dijo. Ahora tenemos evidencia de coerción, fraude y conspiración para cometer un delito. Pero, Guillermina, esto apenas comienza. Van a contraatacar duramente. Lo sé, murmuré, pensando en la orden judicial que habían mencionado. ¿Realmente pueden obligarme a someterme a una evaluación psiquiátrica? Pueden intentarlo, respondió Sergio. Pero con las grabaciones que tenemos, cualquier juez honesto verá que esto es una venganza. Mientras manejaba de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Por años había sido la mujer que cedía, que mantenía la paz familiar a cualquier costo. La que pagaba las cuentas sin protestar, la que sonreía cuando me faltaban al respeto, la que fingía no escuchar cuando hablaban de mí como si fuera una carga. Esa mujer había muerto en el restaurante. La mujer que manejaba hacia casa era completamente diferente. Al llegar, encontré un sobre bajo mi puerta. Con manos temblorosas lo abrí. Era una citación oficial para presentarme ante un juez para una evaluación de capacidad mental. El proceso había comenzado formalmente. Rafael y Carmen habían movido sus piezas antes incluso de hablar conmigo. Todo había sido una farsa desde el principio. La invitación al almuerzo, los abogados, la grabación. Todo había sido planificado para que pareciera que me estaban dando una oportunidad de cooperar. Llamé inmediatamente a Sergio. Ya llegó la citación, le dije. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas, respondió después de que le leyera el documento. Perfecto. Es tiempo suficiente para preparar nuestra defensa. Pero, Guillermina, hay algo que tienes que entender. Esto va a ser una guerra. Van a tratar de destruir tu reputación. Van a mentir sobre ti. Van a usar todo lo que puedan en tu contra. ¿Y qué sugiere que haga? ¿Component placement?, le pregunté, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Que hagas exactamente lo contrario de lo que esperan. No te escondas, no te avergüences, no actúes como una víctima. Sal, vive tu vida. Demuestra que estás perfectamente cuerda, pero también empieza a tomar decisiones que protejan tu patrimonio. Esa misma tarde llamé al banco y solicité una cita con el gerente.
Durante 40 años había sido cliente ejemplar. Nunca había tenido un problema. Siempre había pagado todo a tiempo. Cuando le expliqué la situación, se mostró indignado. Señora Guillermina, cualquiera que la conozca sabe que usted está perfectamente cuerda. ¿Qué necesita que hagamos? Quiero proteger mis cuentas, le dije. Quiero asegurarme de que nadie más que yo pueda acceder a ellas, sin importar lo que diga cualquier documento legal, hasta que esto se resuelva. El gerente, un hombre de unos 50 años que me conocía desde que era ejecutivo junior, asintió inmediatamente. Considera que ya está hecho. También podemos proporcionarte un historial completo de todas tus transacciones de los últimos 5 años para demostrar que siempre has manejado tus finanzas responsablemente. Salí del banco sintiéndome empoderada por primera vez en meses, pero al llegar a casa encontré a Carmen esperándome en mi jardín. Estaba sentada en los escalones de mi entrada como si tuviera derecho a estar ahí. «Guillermina, tenemos que hablar», me dijo cuando bajé del auto. ¿Hablar? Drenia. La miré con incredulidad. ¿Después de lo que hicieron hoy? ¿Después de conspirar a mis espaldas durante meses? Escúchame, dijo poniéndose de pie. Esto se está saliendo de control. Tú sabes que Rafael te ama. Solo está confundido, preocupado por ti. ¿Confundido? Swing repetí la palabra como si fuera venenosa. ¿Preocupado? Carmen, vi los papeles. Ya tenían todo preparado antes de hablar conmigo. Esto no es confusión, esto es premeditación. Carmen cambió de táctica. Está bien, tal vez nos equivocamos en la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Guillermina, vas a morir algún día. ¿Qué va aquí a pasar con todo ese dinero? ¿Se lo vas a dejar a extraños mientras tu propia familia lucha económicamente? ¿Mi familia? Zrenia, la miré fijamente. ¿Cuándo dejaron de ser mi familia y se convirtieron en mis acreedores? No seas dramática, me dijo recuperando su tono condescendiente habitual. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Rafael es tu hijo. Los nietos son tu sangre. Tienes obligaciones con ellos. ¿Obligaciones? Drenia. Sentí como la rabia familiar subía por mi garganta. ¿Qué obligaciones tengo con people que solo me buscan cuando necesitan dinero? ¿Qué obligaciones tengo con una nuera que me falta al respeto constantemente? Carmen se acercó más, con los ojos brillando de una manera que no me gustaba. Guillermina, puedes hacer esto fácil o difícil. Si cooperas, podemos arreglar las cosas para que mantengas cierta independencia. Si sigues peleando, vas a terminar en un asilo mientras nosotros administramos todo tu dinero. Era una amenaza clara y directa. ¿Un asilo? Drenia repetí sus palabras, sintiendo cómo algo se quebraba definitivamente en mi interior. ¿Esa es tu solución? ¿Encerrarme en un asilo para que puedan robar mi herencia tranquilos? Carmen se encogió de hombros. No es robar si es legalmente nuestro. Y si un juez determina que no puedes cuidar de ti misma, entonces es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Drenia, mi voz se elevó. O lo mejor para ustedes. Carmen, durante 10 años he pagado la hipoteca de su casa. Durante 10 años he pagado los colegios privados de mis nietos. Durante 10 años he financiado sus vacaciones, sus autos, sus caprichos. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? ¿Amenazas? Recibe amor, me dijo con una sonrisa falsa. Recibe una familia que se preocupa por usted. Recibe nietos que la aman. ¿Me aman? Zrenia, me eché a reír amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que uno de mis nietos vino a visitarme sin que ustedes los enviaran a pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Carmen perdió la paciencia. Basta ya de hacerte la víctima.
Tienes más dinero del que puedes gastar en lo que te queda de vida. Es egoísta que te aferres a él cuando tu familia te necesita. ¿Egoísta? Drenia. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Es egoísta querer mantener mi dignidad? ¿Es egoísta no querer ser tratada como una incapaz mental? ¿Es egoísta preferir a extraños antes que a tu propia sangre? Me gritó. Clara no es tu hija. Sergio no es tu familia. Nosotros somos tu familia. ¿Mi familia? Drenia. La miré con todo el desprecio que sentía. Mi familia murió hace 6 meses. Mi familia era mi esposo, que me amaba de verdad, que me respetaba, que nunca me hizo sentir como una carga. Ustedes son solo people que viven de mi dinero. Carmen se dirigió hacia la calle, pero antes de irse se volteó hacia mí. Guillermina, esto vas a pasar con o sin tu cooperación. Puedes conservar algo de dignidad si no peleas, o puedes perderlo todo si insistes en ser difícil. Pero el resultado va a ser el mismo. Sus palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Esa noche, por primera vez en meses, no pude dormir. No por miedo, sino por una claridad absoluta. Carmen tenía razón en una cosa. Esto iba a pasar con o sin mi cooperación. Pero se equivocaba completamente sobre el resultado. Porque yo también tenía cartas que jugar. Y estaba lista para jugarlas todas. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, bebiendo café y planificando mi contraataque. Carmen había cometido un error fatal. Había mostrado todas sus cartas. Ahora sabía exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Asilo, interdición completa, control total de mi dinero. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que durante 40 años de matrimonio había aprendido a ser estratega, no solo ama de casa. Llamé a Sergio a las 7 en punto. Necesito hacer algunos movimientos financieros antes de que me congelen las cuentas. Le dije, ¿qué tienes en mente? Drenia, me preguntó. Quiero crear un fideicomiso irrevocable. Quiero donar una parte significativa de mi herencia a organizaciones benéficas. Y quiero asegurarme de que si algo me pasa, Rafael no vea ni un peso de lo que queda. Guillermina, me dijo Sergio cuidadosamente. Eso puede ser visto como un acto de venganza por el juez. Podría perjudicar tu caso. ¿Venganza? Drenia, me eché a reír. Es venganza proteger mi dinero de people que quieren robarme. Es venganza asegurarme de que mi herencia vaya a people que realmente la necesitan, en lugar de parásitos que ya han vivido de mi dinero durante años. Esa misma mañana fui al banco y transferí 1 millón de pesos al orfanato, donde habíamos adoptado a Rafael. Otro 1 millón lo dividí entre 3 organizaciones de caridad que ayudaban a mujeres mayores, víctimas de abuso familiar. El 1 millón restante lo puse en un fideicomiso que solo se activaría después de mi muerte, con Clara como beneficiaria principal y administradora. Cuando el gerente del banco procesó las transferencias, me miró con admiración. Señora Guillermina, esto va a hacer una diferencia enorme en la vida de mucha gente. Esa es la idea, le respondí. Prefiero que mi dinero ayude a people que realmente lo necesitan, no que financie la codicia de people que ya tienen todo. Al salir del banco me sentía más liviana de lo que me había sentido en meses. Había protegido mi herencia de las garras de Rafael y Carmen, pero más importante, había encontrado una manera de que mi dinero realmente importara. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones completamente por mí misma, sin pensar en complacer a nadie más. Pero cuando llegué a casa, mi teléfono no paraba de sonar. Rafael me había llamado 12 veces, Carmen 6 veces. Incluso había mensajes de Alberto, el abogado. Era obvio que habían descubierto las transferencias. Los bancos tienen la obligación de reportar transacciones grandes,
y ellos probablemente habían puesto alertas en mis cuentas. Decidí contestar cuando Rafael llamó por 13ª vez. ¿Estás loca? Drenia fue lo primero que me gritó. Acabas de donar 3 millones de pesos. ¿Te has vuelto completamente demente? Buenos días, Rafael, le respondí con calma. Me alegra saber que estás tan pendiente de mis movimientos financieros, aunque me pregunto cómo te enteraste tan rápido. No te hagas la graciosa. Drenia, me gritó. Acabas de tirar por la ventana la herencia de tu familia. Acabas de robarle el futuro a tus nietos. ¿Robarle el futuro? Drenia repetí sus palabras. Rafael, mis nietos tienen padres que supuestamente pueden mantenerlos. ¿O acaso ya no trabajas? ¿O acaso Carmen se volvió incapaz de conseguir empleo? Carmen tomó el teléfono. Guillermina, esto es demencia senil. Ninguna persona cuerda regala 3 millones de pesos a extraños. ¿Demencia senil? Drenia, me eché a reír. Carmen, regalé mi dinero a organizaciones que realmente ayudan a people necesitadas. ¿Sabes qué es demencia senil? Financiar durante 10 años el nivel de vida de people que me desprecian. Vas a devolver ese dinero. Swing, me gritó Rafael al fondo. ¿Vas a cancelar esas transferencias ahora mismo? ¿O qué? Drenia, le pregunté con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. ¿Van a acelerar el proceso de interdición? ¿Van a llamar a más testigos falsos? ¿Van a inventar más evidencias de mi supuesta demencia? Carmen colgó sin responder, pero 5 minutos después recibí una llamada de Alberto. Señora Guillermina, lo que acaba de hacer puede ser considerado como evidencia de incapacidad mental. Regalar sumas tan grandes sin consultar a la familia es exactamente el tipo de comportamiento errático que estamos documentando. ¿Errático? Drenia pregunté. ¿Es errático donar dinero a la caridad? ¿Es errático ayudar a people que realmente lo necesitan? Es errático cuando se hace impulsivamente, sin pensarlo bien, como una reacción emocional a nuestro almuerzo de ayer, me respondió Alberto. Señora, esto solo refuerza nuestro argumento de que usted necesita supervisión. ¿Impulsivamente? Drenia, me eché a reír. Alberto, he estado pensando en estas donaciones durante meses. Tengo documentación que prueba que he estado investigando estas organizaciones desde antes de que ustedes comenzaran su conspiración contra mí. Era mentira, pero sonaba convincente. Además, continué, tengo grabaciones de Carmen amenazándome ayer con un asilo si no cooperaba. ¿Cree que un juez va a ver eso como una familia preocupada por mi bienestar? ¿O como extorsionistas tratando de robar mi dinero? El silencio del otro lado me confirmó que había dado en el blanco. Esa tarde decidí salir a caminar por el parque donde mi esposo y yo solíamos ir los domingos. Necesitaba aire fresco. Necesitaba recordar quién era yo antes de que Rafael y Carmen trataran de destruir mi autoestima. Mientras caminaba, pensé en todas las veces que había cedido, todas las veces que había tragado mi orgullo, todas las veces que había fingido no escuchar sus comentarios despectivos. En el parque me encontré con Elena, una vecina que conocía desde hacía años. Guillermina, ¿cómo estás? Swingu me preguntó con genuina preocupación. He escuchado rumores de que estás teniendo problemas familiares. ¿Rumores? Swingunté pintos swinguntándome qué tan lejos habían llegado las mentiras de Rafael y Carmen. ¿Qué tipo de rumores? Elena se veía incómoda. Dicen que estás teniendo problemas de memoria, que estás actuando de manera extraña. Incluso dijeron que regalaste todo tu dinero porque estás confundida. Me quedé callada por un momento, procesando la información. Rafael y Carmen ya estaban sembrando la narrativa en el vecindario, preparando testigos para el juicio. Elena,
le dije mirándola directamente a los ojos. ¿Yo te parezco confundida? ¿Te parece que estoy actuando de manera extraña? Ella me estudió cuidadosamente. Honestamente, Guillermina, te ves mejor de lo que te he visto en meses. Más tranquila, más segura de ti misma. Esa es exactamente la verdad, le respondí. Estoy mejor porque finalmente dejé de permitir que me trataran como basura. Le expliqué toda la situación, desde las presiones para entregar mi herencia hasta la trampa del restaurante y las amenazas de Carmen. Elena escuchó con horror creciente. Tu propio hijo está tratando de hacerte declarar incompetente mental para robarte tu dinero. Zrenia me preguntó incrédula. Guillermina, eso es monstruoso. Lo es, le respondí. Pero también es liberador. Por fin veo a Rafael tal como es realmente. Por fin entiendo que durante años he estado manteniendo económicamente a people que me desprecian. Elena me tomó de la mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a pelear. Le respondí sin dudarlo. Voy a demostrar que estoy perfectamente cuerda y que ellos son los que están actuando de manera criminal. ¿En qué puedo ayudarte? Zrenia, me preguntó Elena. ¿Podrías testificar a mi favor si es necesario? Le dije. ¿Podrías contarles a otros vecinos la verdad sobre lo que está pasando? Y podrías ayudarme a documentar que mi comportamiento ha sido completamente normal. Elena asintió firmemente. Cuenta conmigo. Y con mi esposo también. Conocemos a tu familia desde hace años. Y siempre hemos visto cómo te tratan. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Había protegido mi dinero, había comenzado a construir mi defensa, había encontrado aliados, pero más importante, había encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo: respeto por mí misma. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Rafael y Carmen comenzaron una campaña sistemática para destruir mi reputación en el vecindario. Iban de casa en casa contándoles a los vecinos que yo estaba perdiendo la cabeza, que había regalado millones de pesos por demencia, que era peligroso dejarme sola. Pero ellos no contaban con que Elena también estuviera haciendo su propia campaña, contando la verdad sobre lo que realmente estaba pasando. El viernes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Lidia, la directora del orfanato al que había donado el $1.000.000. Señora Guillermina, quería agradecerle personalmente por su generosa donación, pero también quería preguntarle si está bien. Hemos recibido llamadas de personas diciendo que usted donó el dinero porque está enferma mentalmente. ¿Llamadas de quiénes? Logramos, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De un hombre que dice ser su hijo. Está insistiendo en que devolvamos el dinero porque usted no estaba en sus cabales cuando hizo la donación. Mi sangre hirvió. Rafael no solo estaba tratando de interditarme, sino que estaba tratando de revertir mis donaciones. Lidia, le dije con voz firme, yo estoy perfectamente cuerda. Esa donación la hice porque ustedes ayudan a niños que realmente necesitan ayuda, no como My Family, que solo quiere mi dinero para mantener su nivel de vida. Rafael está tratando de robarme todo lo que tengo, incluyendo mi dignidad. Lidia guardó silencio por un momento. ¿Necesita ayuda legal? Tenemos abogados que trabajan con nosotros en casos de abuso de ancianos. Esa llamada me dio una idea. Lidia, ¿podrían ustedes hacer algo por mí? ¿Podrían documentar públicamente que mi donación fue hecha con plena conciencia y que ustedes la aceptaron después de confirmar que yo estaba completamente cuerda? Por supuesto, me respondió inmediatamente. De hecho, podemos hacer mejor que eso. Podemos hacer una conferencia de prensa mostrando cómo va a ser utilizada su donación y confirmando públicamente
que usted es una benefactora, lúcida y generosa. Esa misma tarde, Sergio me llamó con noticias preocupantes. Guillermina, Rafael contrató a un investigador privado. Está tratando de encontrar evidencia de que has estado actuando de manera errática. También está presionando a tu médico para que cambie tu expediente. ¿Puede hacer eso? ¿Component placement?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. ¿Puede mi propio hijo contratar espías para perseguirme? Técnicamente sí, me respondió Sergio. Pero también significa que está desesperado. La gente que tiene un caso sólido no necesita fabricar evidencia. ¿Qué sugiere que hagamos? Que hagamos exactamente lo que estás haciendo. Vive tu vida normalmente, documenta todo y demuestra que eres una persona completamente funcional. Pero también quiero que consideres hacer algo más dramático. ¿Qué tienes en mente? Drenia, le pregunté. Una conferencia de prensa. Sal públicamente. Cuenta tu historia. Muestra las grabaciones de las amenazas. Convierte esto en un caso de interés público. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Crees que funcionaría? Creo que es tu mejor defensa. Es difícil declarar incompetente mental a alguien que está dando conferencias de prensa coherentes. El lunes por la mañana, 3 días antes de mi cita con el juez, Lidia organizó la conferencia de prensa en el orfanato. Llegué vestida con My Best Outfit, un vestido verde que mi esposo siempre decía que me hacía ver elegante y segura. Había reporteros de 2 periódicos locales y una estación de televisión. Mi corazón latía como un tambor, pero mi mente estaba completamente clara. Mi nombre es Guillermina. Comencé mirando directamente a las cámaras. Tengo 71 años, soy viuda, y mi propio hijo está tratando de declararme incompetente mental para robarme mi herencia. Un murmullo de shock se extendió entre los reporteros. Hace una semana doné 1 millón de pesos a este orfanato porque creo que los niños abandonados merecen una oportunidad en la vida. Mi hijo considera que eso es evidencia de demencia. Un reporter levantó la mano. Señora Guillermina, ¿puede explicarnos exactamente qué está pasando? Por supuesto, respondí, sintiendo una calma extraña. Durante los últimos 6 meses, desde que heredé 3 millones de pesos de mi difunto esposo, mi hijo Rafael y mi nuera Carmen han estado presionándome para que les entregue el dinero. Cuando me negué, comenzaron a conspirar para declararme incompetente mental. Saqué mi teléfono y reproduje algunas de las grabaciones más damning. La voz de Carmen amenazándome con un asilo. La voz de Rafael diciendo que el dinero era suyo por derecho. Las conversaciones donde planificaban cómo convencer al médico de que inventara síntomas de demencia. Los reporteros tomaban notas furiosamente. ¿Por qué decidió hacer públicas estas acusaciones? Swing, preguntó otro reporter. Porque mi hijo está usando el sistema legal para cometer un crimen, respondí. Está manipulando médicos, mintiendo a jueces y contratando investigadores privados para perseguirme. Todo porque se niega a aceptar que mi dinero es mío y que puedo hacer con él lo que quiera. La conferencia duró 1 hora. Respondí todas las preguntas con claridad y precisión. Mostré documentos bancarios que probaban que había manejado mis finanzas responsablemente durante décadas. Mostré las transferencias benéficas que había hecho, explicando detalladamente por qué había escogido esas organizaciones. Al final, incluso los reporteros más escépticos parecían convencidos de que yo estaba completamente cuerda. Esa noche, la historia salió en las noticias locales. Madre de 71 años acusa Kios a su hijo de conspirar para robar su herencia. El teléfono no paró de sonar. Elena me llamó para decirme que había visto la entrevista y que estaba orgullosa de mí. Clara me llamó llorando,
diciendo que no podía creer lo que Rafael le estaba haciendo a su propia madre. Pero la llamada más importante vino de Sergio. «Guillermina, acabo de recibir una llamada del abogado de Rafael. Quieren negociar». «¿Negociar qué?», Zrenia pregunté. «Quieren retirar la demanda de interdición a cambio de que tú retires las acusaciones públicas y les des una parte de la herencia». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que se fuera al carajo», me respondió Sergio, y no pude evitar reírme. Pero la venganza más dulce vino a la mañana siguiente. Rafael me llamó, y por primera vez en meses su voz sonaba derrotada. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Ahora quieres hablar?». «Zrenia», le pregunté. «¿Después de tratar de destruir mi reputación? ¿Después de conspirar para robarme? ¿Después de amenazarme con un asilo?». «Mamá, las cosas se salieron de control», murmuró. «Nunca quisimos que llegara tan lejos». «¿Nunca quisieron?». Zrenia me eché a reír amargamente. «Rafael, ustedes contrataron abogados antes de siquiera hablar conmigo. Ustedes fueron a un juez con mentiras sobre mi salud mental. Ustedes planearon todo esto durante meses. ¿Y ahora me dices que las cosas se salieron de control?». «La gente en el trabajo me está preguntando sobre la noticia», me dijo. «Mis socios están considerando sacarme del negocio. Carmen está humillada. Los niños están preguntando por qué el abuelo está en las noticias». «¿Y?». «Zrenia», le pregunté fríamente. ¿Esperabas que fuera a quedarme callada mientras me robaban? ¿Esperabas que iba a permitir que me declararan loca sin pelear? «Por favor, mamá», me suplicó, y por primera vez en años escuché vulnerabilidad real en su voz. «Retira las acusaciones. Podemos arreglar esto en private». «¿En private?». «Zrenia». «Rafael, el momento para arreglar esto en private fue antes de que contrataran abogados. El momento para arreglar esto en private fue antes de que me amenazaran con un asilo. Ahora ya es demasiado tarde». Colgué el teléfono sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida, Rafael me estaba suplicando. Por primera vez en mi vida, él necesitaba algo de mí, más de lo que yo necesitaba algo de él. Y por primera vez en mi vida, iba a usar ese poder. La audiencia judicial llegó más rápido de lo esperado. Rafael había acelerado el proceso, probablemente tratando de minimizar el daño de la cobertura mediática. Pero su estrategia le salió por la culata. El juez, un hombre mayor llamado Magistrado Torres, había visto mi conferencia de prensa y llegó al tribunal con una actitud claramente escéptica hacia las acusaciones de mi hijo. Entré al juzgado acompañada de Sergio, Elena, Clara y, sorprendentemente, Lidia del orfanato, quien había insistido en venir como testigo. Del otro lado estaban Rafael, Carmen, Alberto y Kevin, junto con un psiquiatra que nunca había visto en mi vida. Rafael evitaba mirarme a los ojos, pero Carmen me fulminaba con una mirada llena de odio puro. «Señores», comenzó el magistrado Torres, «estamos aquí para evaluar una petición de interdición por supuesta incapacidad mental. Pero debo decir que es altamente inusual que alguien que supuestamente sufre de demencia pueda dar una conferencia de prensa tan coherente como la que vi la semana pasada». Alberto se puso de pie inmediatamente. «Su señoría, esa conferencia de prensa es exactamente evidencia del comportamiento errático que estamos documentando. Una persona mentalmente estable no haría acusaciones públicas tan graves contra su propia familia». El magistrado lo miró con desdén. «Consejero, si alguien realmente estuviera conspirando para robarme mi herencia, yo también haría acusaciones públicas. Continúe con su caso, pero le advierto que voy a necesitar evidencia muy sólida para considerar esta petición». Alberto presentó su evidencia. Las donaciones que había hecho
testimonios de vecinos que decían que me había visto hablando sola, el reporte médico falsificado. Cuando llegó mi turno, Sergio se puso de pie con una sonrisa que me llenó de confianza. Su señoría, vamos a demostrar que esta petición no es otra cosa que un intento de robo orquestado por un hijo codicioso y su esposa manipuladora. Comenzó reproduciendo las grabaciones. La voz de Carmen amenazándome con un asilo si no cooperaba. La conversación donde Rafael admitía que había presionado al médico para alterar mi expediente. Su señoría, dijo Sergio, estas grabaciones demuestran claramente que los peticionarios no están preocupados por el bienestar de mi clienta. Están preocupados por su billetera. Rafael se puso rojo de vergüenza cuando su propia voz resonó por todo el tribunal, admitiendo que creía que mi dinero le pertenecía por derecho. Luego vinieron los testigos. Elena testificó que yo había sido su vecina durante años y que nunca había mostrado signos de deterioro mental. Al contrario, dijo Elena, Guillermina está más lúcida y segura de sí misma ahora que cuando su esposo estaba vivo. Ha dejado de permitir que la maltraten, y eso no es demencia, es crecimiento personal. Clara testificó sobre mi competencia financiera. Guillermina ha manejado las finanzas familiares durante décadas. Conoce cada inversión, cada cuenta, cada movimiento. Las donaciones que hizo fueron decisiones calculadas y generosas, no actos de demencia. Lidia del orfanato testificó que yo había estado en contacto con ellos durante meses, planificando la donación cuidadosamente. Pero el momento más devastador vino cuando Sergio llamó al doctor Ramírez al estrado. «Doctor», le preguntó Sergio, ¿puede explicarnos exactamente cómo llegó a la conclusión de que la señora Guillermina sufre de deterioro cognitivo? El doctor se veía extremadamente incómodo. Bueno, basé mi evaluación en reportes de la familia. ¿Reportes de la familia? Drenia, lo interrumpió Sergio. ¿No en un examen médico real? No, la señora Guillermina no ha venido a consulta en los últimos 6 meses. Entonces, doctor, ¿usted diagnosticó demencia sin siquiera examinar a pie a la paciente? El doctor se puso pálido. Confié en los reportes de su hijo. Sergio reprodujo entonces la grabación donde Rafael admitía haber presionado al doctor para inventar síntomas. «Doctor», continuó Sergio implacablemente, «¿es esta su voz en la grabación diciéndole al señor Rafael que podría incluir algunas observaciones sobre confusión temporal en el expediente de mi clienta?» El doctor no pudo responder. Cuando me tocó testificar, subí al estrado con la cabeza en alto. Sergio me hizo preguntas detalladas sobre mis finanzas, mi salud, mis decisiones recientes. Respondí cada pregunta con precisión y claridad. Expliqué exactamente por qué había hecho las donaciones, mostrando la investigación que había hecho sobre cada organización, los meses de planificación que habían involucrado. «Señora Guillermina», me preguntó Sergio, «¿por qué cree que su hijo está haciendo esto?» Miré directamente a Rafael por primera vez ese día. «Porque durante 40 años lo acostumbré a vivir de mi dinero. Porque nunca le enseñé el valor del trabajo duro. Porque le di todo sin pedirle nada a cambio. Y ahora que finalmente puse límites, no puede aceptarlo». Luego fue el turno de Alberto para interrogarme. «Señora Guillermina, ¿no le parece extraño donar 3 millones de pesos de la noche a la mañana?» «No», respondí calmadamente. «Me parece extraño haber financiado el nivel de vida de personas que me desprecian durante 10 años. Eso sí fue una mala decisión financiera». «¿No siente que tiene obligaciones con su familia?», insistió Alberto. «¿Qué obligaciones?», le pregunté. «¿La obligación de permitir que me roben? ¿La obligación de mantener económicamente a...?»
que adultos capaces de trabajar? ¿La obligación de entregarles mi dignidad junto con mi dinero? El tribunal se quedó en silencio. «Su señoría», dijo Alberto desesperadamente. «Una madre normal no trataría a su hijo. A su hijo acode en ese sigo que es que esta somera. Esto demuestra alteración del juicio». «Consejero», respondió el magistrado Torres con voz fría, «una madre normal tampoco sería llevada a juicio por su propio hijo para robarle su herencia. Continúe». El psiquiatra que habían contratado trató de argumentar que mis donaciones eran evidencia de deterioro mental. Pero Sergio lo destrozó. «Doctor, ¿cuántas veces ha examinado a la señora Guillermina?» «Ninguna». ¿Ha revisado su historial médico completo?» «No». ¿Sabe que ella tiene una maestría en administración y manejó las finanzas de una empresa durante 20 años? No sabía eso. Al final de la audiencia, el magistrado Torres no necesitó retirarse a deliberar. «He escuchado suficiente», dijo con voz firme. «Esta petición de interdicción es claramente frívola y malintencionada. Las evidencias presentadas no solo fallan en demostrar incapacidad mental, sino que demuestran exactamente lo contrario. Una mujer inteligente defendiendo su patrimonio de familiares codiciosos». «Señor Rafael», se dirigió directamente a mi hijo, «lo que usted ha hecho aquí es despreciable. Ha mentido a este tribunal, ha falsificado evidencia médica y ha tratado de usar el sistema legal para cometer un robo. Estoy considerando seriamente referir este caso al fiscal para investigar posibles cargos criminales». Rafael se derrumbó en su silla. Carmen comenzó a llorar. Alberto trató de objetar, pero el magistrado lo calló con un gesto. «La petición de interdicción es denegada completamente. Además, ordeno que todos los costos legales de esta farsa sean pagados por los peticionarios. Y, señor Rafael, si vuelvo a ver su cara en este tribunal con otro intento de acosar a su madre, lo voy a enviar directamente a la cárcel». Salí del tribunal victoriosa, pero con el corazón roto. Había ganado la batalla legal, pero había perdido para siempre al hijo que creí que tenía. Mientras caminaba hacia la salida, Rafael me alcanzó. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «lo siento, me equivoqué. ¿Podemos arreglar esto?». Lo miré por última vez como su madre. «Rafael», le dije con una tristeza infinita, «algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones son imperdonables. Y algunas madres tienen que aprender a protegerse de sus propios hijos». Después del juicio, pensé que Rafael había aprendido la lección. Pero estaba muy equivocada. En lugar de aceptar la derrota y tratar de reconstruir nuestra relación, él y Carmen decidieron escalar la guerra. 3 días después de que el juez desestimara su caso, Rafael apareció en un programa de radio local como invitado. La entrevista fue devastadora, pero no de la manera que él esperaba. «Mi madre está siendo manipulada por extraños», decía Rafael en la radio con voz quebrada, interpretando el papel de hijo preocupado. «Estos abogados y supuestos amigos la han convencido de que su propia familia es su enemiga. Es heartbreaking ver cómo personas sin escrúpulos se aprovechan de una mujer mayor vulnerable». Escuché la entrevista completa desde mi casa, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. «Ella regaló 3 millones de pesos en una semana», continuó Rafael. «¿Qué persona cuerda hace eso? Mi madre siempre fue cuidadosa con el dinero. Nunca hacía gastos impulsivos. Ahora está donando fortunas a organizaciones que apenas conoce». Era una actuación magistral de manipulación emocional, pintándome como una víctima senil y a él
como el hijo amoroso tratando de protegerme. Pero Rafael cometió un error fatal. Cuando el locutor le preguntó sobre las grabaciones que habían salido en el juicio, él las negó completamente. Esas grabaciones fueron editadas, sacadas de contexto. Mi esposa y yo nunca amenazamos a mi madre. Solo tratábamos de hacerla entender que necesitaba ayuda. Acababa de llamar mentiroso a un juez en una transmisión pública. Clara me llamó inmediatamente después de escuchar el programa. «Guillermina, esto es increíble. ¿Va a dejar que se salga con la suya?» «No», le respondí con una calma que me sorprendió. «Pero tampoco voy a pelear en el lodo con él. Voy a ir a hacer algo mejor». Esa misma tarde, Sergio y yo fuimos a la estación de radio y pedimos derecho de réplica. La entrevista fue programada para la semana siguiente, en horario estelar. Durante esos días, Rafael intensificó su campaña mediática. Apareció en un programa de televisión matutino, lloró en una entrevista de periódico, incluso organizó una manifestación frente al orfanato donde había donado el dinero, exigiendo que devolvieran el dinero robado de una anciana enferma. Las imágenes de Rafael gritando frente al orfanato, mientras niños huérfanos lo miraban desde las ventanas, fueron su propia sentencia de muerte social. Los comentarios en redes sociales fueron brutales. ¿Qué clase de hijo persigue a niños huérfanos para recuperar dinero? Esta no es una disputa familiar, esto es avaricia pura. Pobre señora, tener un hijo así debe ser peor que no tener hijos. Cuando llegó mi turno en la radio, entré al estudio con una carpeta llena de documentos y mi teléfono cargado con las grabaciones originales. «Mi nombre es Guillermina», comencé, «y vengo a responder a las mentiras que mi hijo ha estado esparciendo sobre mí durante la última semana». Mi voz era firme, clara, sin rastro de la fragilidad mental que Rafael había sugerido. «Primero», continué, «voy a reproducir las grabaciones completas, sin editar, para que la audiencia pueda escuchar exactamente lo que mi hijo y mi nuera me dijeron. Durante los siguientes 20 minutos, reproduje cada grabación damning. Carmen amenazándome con un asilo. Rafael admitiendo que había presionado al médico. Las conversaciones donde planificaban mi interdición antes de siquiera hablar conmigo. «Estas son las personas que dicen estar preocupadas por mi bienestar», dije cuando terminaron las grabaciones. «Estas son las voices de los familiares amorosos que solo querían protegerme». El locutor se quedó en silencio por varios segundos. «Señora Guillermina, estas grabaciones son devastadoras». «Lo son», respondí. «Pero hay más». Saqué los documentos de la carpeta. Aquí tengo los registros bancarios que muestran que durante los últimos 10 años he transferido más de 500.000 pesos anuales a la cuenta de Rafael. Pagué su hipoteca, los colegios de sus hijos, sus vacaciones, sus autos, incluso las facturas de sus tarjetas de crédito. ¿500.000 pesos anuales?, preguntó el locutor incrédulo. «Durante 10 años», confirmé. 5 millones de pesos en total. Y cuando finalmente decidí usar mi propio dinero para ayudar a niños huérfanos, él me llamó demente y egoísta. Los números eran irrefutables, documentados en cada transferencia bancaria. Pero hay algo más que la audiencia debe saber. Continué, sintiendo que era momento de dar el golpe final. Rafael no es mi hijo biológico. Lo adopté cuando tenía 3 años. Le dimos todo el amor del mundo. Lo criamos como si fuera nuestro propio hijo. Y ahora que tengo 70 años, me acusa de no ser su verdadera familia cuando no le doy más dinero.
El impacto de esa revelación fue inmediato. ¿Lo adoptó?, preguntó el locutor. Y él está demandándola por su herencia. Así es, respondí. Mi esposo y yo no pudimos tener hijos biológicos. Cuando vimos a Rafael en el orfanato, supimos que era nuestro. Le dimos 40 años de amor incondicional. Y así me paga. Durante la semana pasada, continué, Rafael ha dicho que extraños me han manipulado contra mi familia. Pero la verdad es que mi familia murió hace 6 meses, cuando murió mi esposo. Rafael y Carmen solo son people que han vivido de mi dinero durante años y que ahora están furiosos porque puse límites. La entrevista duró 2 horas. Respondí cada pregunta con documentos, grabaciones, evidencia irrefutable. Al final, incluso el locutor más escéptico estaba convencido de que yo era la víctima de un intento de estafa elaborado. Señora Guillermina, me dijo al final, ¿qué consejo le daría a otras personas mayores que están pasando por situaciones similares? Que no tengan miedo de defenderse. Respondí sin dudarlo. Que documenten todo, que busquen ayuda legal, que no permitan que los intimiden y, sobre todo, que entiendan que la sangre no siempre es más espesa que el agua. A veces las personas que más nos aman son las que escogemos, no las que nos tocaron por suerte genética. Esa noche, después de la entrevista, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de apoyo de vecinos, de extraños que habían escuchado el programa, incluso de otros ancianos que estaban pasando por situaciones similares. Pero la llamada más importante fue de un productor de televisión nacional. Señora Guillermina, me dijo, me gustaría invitarla a mi programa la próxima semana. Su historia ha resonado con mucha gente. Creo que podría ayudar a otros que están siendo victimizados por sus propias familias. Acepté inmediatamente. Si mi historia podía ayudar aunque fuera para una persona más, valía la pena exponerme públicamente. Pero Rafael no se quedó callado. Al día siguiente publicó un video en redes sociales, llorando frente a la cámara. Mi madre está siendo manipulada por people que quieren destruir a nuestra familia, decía entre lágrimas. Estas organizaciones de caridad la están usando para sus propios fines. Mi madre era una mujer amorosa y generosa. Ahora es amargada y vengativa. El video tuvo el efecto contrario al que él esperaba. Los comentarios fueron brutales. ¿En serio vas a llorar porque tu mamá donó su dinero a niños huérfanos? ¡Qué vergüenza de hijo! Tu madre tiene razón en cortarte. Este hombre está obsesionado con dinero que no es suyo. El video se volvió viral, pero por todas las razones equivocadas. Esa noche, Carmen apareció en mi puerta. Se veía derrotada, humillada. Guillermina, me dijo con voz cansada, esto tiene que parar. Estamos perdiendo todo. Rafael perdió 2 clientes importantes. Mis amigas me han dejado de hablar. Los niños están siendo molestados en el colegio. ¿Y? Le pregunté fríamente. ¿Y? Repitió incrédula. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Estás destruyendo nuestras vidas. ¿Yo estoy destruyendo sus vidas? Me eché a reír. Carmen, ustedes comenzaron esta guerra cuando conspiraron para robarme. Ustedes escalaron cuando mintieron a un juez. Ustedes continuaron cuando Rafael decidió mentir públicamente en la radio. Yo solo me estoy defendiendo. Carmen se quedó parada en mi puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no me conmovían. «Por favor, Guillermina», me suplicó. «Los niños no tienen la culpa de esto. Rafael perdió su trabajo. Estamos perdiendo la casa. No sabemos qué vamos a hacer». Miré a esta mujer que durante años me había tratado como basura
y sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «Carmen», le dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Durante 10 años ustedes vivieron de mi dinero sin trabajar realmente. Pagué su hipoteca, sus lujos, sus vacaciones. Nunca me dieron las gracias, nunca me trataron con respeto. Y cuando finalmente dije basta, ustedes conspiraron para robarme todo. ¿Y ahora vienes a pedirme compasión?» «Pero los niños», insistió Carmen. «¿Los niños?», la interrumpí. «¿Los mismos nietos que no me han visitado en meses porque ustedes los alejaron de mí? ¿Los mismos niños que ustedes usaron como chantaje emocional para presionarme? Carmen, ustedes convirtieron a esos niños en armas contra mí. Ahora vivan con las consecuencias». Carmen se fue llorando, pero yo ya no sentía culpa. Había aprendido algo fundamental a los 70 años. No era mi responsabilidad salvar a people que habían elegido destruirme. Durante décadas había cargado con la culpa de todos los demás. Había pagado por los errores de otros. Había sacrificado mi felicidad por mantener una appease falsa. Esos días habían terminado para siempre. La semana siguiente apareció en el programa de televisión nacional. La entrevista fue vista por millones de personas. Conté mi historia completa, desde la adopción de Rafael hasta su intento de interdición. Mostré las grabaciones, los documentos, la evidencia irrefutable de su conspiración. Al final del programa había recibido miles de mensajes de apoyo de todo el país. Pero el impacto más profundo vino de las organizaciones de beneficencia. La directora de una fundación que ayudaba a mujeres mayores, víctimas de abuso familiar, me contactó. «Señora Guillermina», me dijo, «queremos invitarla a ser nuestra portavoz. Su historia ha inspirado a cientos de mujeres a denunciar a familiares abusivos». Acepté inmediatamente. Por fin había encontrado un propósito que iba más allá de mi propia familia disfuncional. 6 meses después, Rafael apareció por última vez en mi vida. Llegó a mi casa solo, sin Carmen, sin abogados, sin cámaras. Se veía derrotado, envejecido, humillado. «Mamá», me dijo con voz ronca, «vine a pedirte perdón». «¿Perdón?», repetí la palabra como si fuera extraña. «¿Perdón por conspirar para robarme? ¿Perdón por llamarme loca? ¿Perdón por arrastrar mi nombre por el lodo públicamente?» «Perdón por todo», murmuró, sin poder mirarme a los ojos. «Me equivoqué. Estaba cegado por el dinero, por la presión de Carmen, por mis propias frustraciones. Pero te amo, mamá. Siempre te he amado». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero ya era demasiado tarde para lágrimas sentimentales. «Rafael», le dije suavemente, «tal vez me amas a tu manera, pero tu manera de amar incluye mentir, robar, traicionar y humillar. Yo ya no puedo vivir con esa clase de amor». Se quebró frente a mí, llorando como el niño de 3 años que había adoptado 40 años atrás. Pero yo ya no era la mujer que corría a consolarlo cada vez que lloraba. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?», me preguntó desesperado. «¿Devolver el dinero? ¿Trabajar? ¿Cambiar completamente?». «No hay nada que puedas hacer», le respondí con una firmeza que me sorprendió. «Porque esto no se trata de dinero. Se trata de respeto, de dignidad, de amor verdadero. Y esas cosas no se pueden comprar ni devolver una vez que se pierden». «Pero eres mi madre», me dijo, jugando su última carta. «Siempre serás mi madre». «No», le respondí, sintiendo cómo algo se liberaba en mi pecho. «Tu madre murió el día que decidiste traicionarla. Tu madre murió cuando elegiste el dinero sobre el amor. Tu madre murió cuando conspiraste para declararla loca».
Yo soy solo la mujer que te crió. Y esa mujer ya no existe. Rafael se fue esa tarde y nunca más volvió. Escuché por terceros que él y Carmen se divorciaron, que perdieron la casa, que él se fue a vivir a otra ciudad. Los nietos crecieron sin conocer realmente a su abuela, pero ya no era mi responsabilidad. Había aprendido que no puedes salvar a people que no quieren ser salvados, y no puedes amar a people que te odian por poner límites. Hoy, 3 años después, vivo en una casa nueva, más pequeña pero más tranquila. Clara viene a visitarme todas las semanas. Elena y yo organizamos cenas para otras mujeres mayores que han pasado por situaciones similares. Trabajo como consejera voluntaria para víctimas de abuso familiar y mi historia ha ayudado a docenas de personas a encontrar el valor para defenderse. Las organizaciones de caridad que recibieron mis donaciones me envían reportes regulares sobre cómo están usando el dinero. Niños que ahora tienen educación, mujeres que escaparon de relaciones abusivas, ancianos que reciben cuidado digno. Mi dinero está aún haciendo exactamente lo que siempre quise: marcar una diferencia real en el mundo. No me arrepiento de haber adoptado a Rafael. Era un niño inocente que necesitaba amor, y nosotros se lo dimos completamente. Pero sí me arrepiento de no haber puesto límites antes, de no haber exigido respeto, de haber confundido generosidad con autodestrucción. Aprendí que ser una buena madre no significa ser una mártir, y que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. A los 74 años finalmente entiendo algo que me tomó una vida entera aprender. La familia real no es la que comparte tu sangre, es la que comparte tus valores. La familia real no es la que te necesita por tu dinero, es la que te valora por quién eres. Y la familia real no es la que te da por sentado, es la que te agradece cada día por estar en sus vidas. Cuando la gente me pregunta si perdono a Rafael, les digo la verdad. El perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo. El perdón significa liberarte del odio para poder vivir en paz. He perdonado al niño que adoptamos, pero nunca olvidaré al hombre en que se convirtió. Y esa memoria me mantiene fuerte, me mantiene vigilante, me mantiene libre. No me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Pero gracias a esa lección dolorosa, encontré algo que nunca había tenido: respeto por mí misma, poder sobre mi propia vida y la tranquilidad de saber que finalmente, después de 70 años, pertenezco a una familia que me ama de verdad. Una familia que yo escogí y que me escogió a mí.